Gracias a Dios. ¿Por qué no tomamos asiento? Cuando hablamos acerca de madurez y de la forma de cómo Dios está desarrollándose en nuestra propia vida, realmente estamos hablando de no solamente conocer acerca de Jesucristo, esa es una parte. Nosotros hemos llegado a conocer acerca de Jesús, pero el objetivo realmente no es simplemente que nosotros hayamos venido a Cristo Jesús, sino que venimos a Jesús, nos desarrollamos en Él, cimentamos nuestra vida en Cristo, pero los cristianos también fuimos llamados a ser maduros en la fe. ¿Sabe? Muchas personas inician en la fe en Cristo Jesús. Hacen una decisión por Cristo, son llamados, el Espíritu de Dios interviene en sus vidas y ellos entonces vienen a Cristo Jesús. Pero el objetivo de Dios realmente no está ahí, sino el objetivo de Dios tiene que ver ahora con Él señorear en todas las áreas de nuestra vida, por lo menos tres de ellas que podríamos considerar nuestra vida familiar. Por supuesto que nuestro terreno espiritual, esa área fundamental de nuestra propia experiencia cristiana, y en el renglón de la mayordomía, que es otra forma de cómo manifestamos que en verdad hemos sido llamados a ser maduros, Entonces, son esas tres grandes áreas donde nosotros habremos de manifestar nuestra propia relación para con Dios. Así es que una de ellas, necesariamente, cuando hablamos de la vida de familia, tiene que ver con el matrimonio y considerar el matrimonio mismo como una relación de pacto. Ahora, hablando de madurez y la relación con el pacto, por supuesto que tienen un punto de referencia bíblico acerca de todo esto. El apóstol Pablo escribió estas frases: alguna vez fui niño, y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Él no está hablando solamente de edad física, sino de madurez espiritual. Déjame preguntarle algo. ¿Cuántos años tiene de creyente en Jesucristo? Tal vez tengas 2 meses. Y si es así, está bien. Estás recién iniciando en la fe. Pero no solamente es cuánto tiempo tienes en Cristo Jesús, sino ahora una pregunta que todos deberíamos de hacernos es: ¿cuánto estoy creciendo yo en la fe? ¿De qué manera puede notarse visiblemente? Yo sé que la parte espiritual es algo muy íntimo, pero el desarrollo en la fe necesariamente tiene que afectar mi manera de cómo me estoy conduciendo. Necesariamente tiene que afectarlo. Si la espiritualidad no está afectando mi forma de hablar, mi forma de conducirme, si no está afectando de qué manera estoy relacionándome con mi esposa, con mis hijos, con mis trabajadores, si no está afectando eso, entonces tengo un serio problema. Porque si el Espíritu de Dios está en mi vida, el Espíritu de Dios necesariamente está transformando mi propia vida. Necesariamente. Entonces, hablar de madurez y de relación de pacto implica también que una persona madura no solamente tiene signos externos que manifiestan que ya es un adulto. Eso podríamos verlo a nivel fisiológico. Un jovencito empieza a crecer y cuando ya tiene cierta altura, empieza a saber, de pronto puede tener unos 80 de estatura, pero sigue siendo un niño. Un signo de madurez tiene que ver no solamente su forma de hablar, su forma de expresarse, sino en particular cuando está en la capacidad de asumir compromisos. ¿Sabe? A veces tenemos adultos que seguimos siendo inmaduros porque no somos todavía capaces de asumir nuestros propios compromisos. Y nuestros propios compromisos, ese es un signo, asumirlos, ese es un signo de madurez. Entonces, asumir la mayoría de edad en la fe es entonces estar listo y cumplir con los compromisos que cada uno de nosotros contraemos, que también existen en la fe. Por eso es que la relación de pacto es esencial. Ahora, cuando hablamos de la relación de pacto y los compromisos que hablamos, necesariamente tenemos que ir a la base fundamental de toda relación con Dios, que está expresada en el libro de Jeremías, capítulo 32.
Ahora, vea este texto. Es una forma muy simple. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la forma más simple, pero también al mismo tiempo la más concreta acerca del pacto. El pacto con Dios significa justamente no lo que tú elegiste, sino lo que Dios eligió. Y Dios lo que hizo fue, te elige y dice, yo seré tu Dios. No elegimos nosotros, no nos equivoquemos al respecto. Es Dios el que nos elige. Nadie de los que hoy estamos aquí vino realmente por cuenta propia. En el fondo, es Dios el que nos eligió, Dios es el que nos trae aquí y por alguna razón Dios nos colocó en esta iglesia. Dios nos pone en este lugar porque Dios decidió hacerlo así. Entonces, nadie realmente viene al azar, ni siquiera viene porque quieres. Simplemente es porque Dios te eligió. Dios decidió ser nuestro Dios y que fuésemos entonces adoptados como pueblo suyo. Ellos serán mi Dios y yo seré su pueblo. Pero también ahí viene otra parte donde yo asumo este pacto para con Dios, precisamente de honrarle como Dios y de vivir como pueblo suyo. Entonces esa es la parte, es el momento donde yo asumo precisamente los compromisos de ese pacto. No solamente es que Él diga ser Dios, eso lo decidió Él, pero yo también tengo que asumir la parte que a mí me corresponde. Por supuesto, entre más rápido yo entienda que Dios me eligió y entre más fácilmente aprenda a vivir como pueblo de Dios, al final de cuentas, el receptor y beneficiario de todas esas bendiciones precisamente soy yo. Ahora, cuando hablamos de pacto, realmente la vida de los seres humanos en buena medida radica entre dos expresiones de pacto, justamente ambas marcadas en la Biblia. La relación de pareja también es una relación de pacto donde nosotros comprometemos nuestra fe y palabra y fe frente a Dios. Ese es un pacto. Ahora, cada una de esas expresiones significan esto. El significado del matrimonio en sí mismo es una representación del pacto entre Cristo y su pueblo. Entonces, realmente no son dos pactos, sino que el pacto matrimonial que cada uno de nosotros ejecuta o ejerce, el pacto matrimonial que nosotros ejercemos es una forma de cómo se manifiesta el pacto que yo tengo para con Dios. Entonces, la manera de cómo Dios está relacionándose constantemente para con nosotros tiene que ver siempre con dos conceptos que están en las palabras de Jesús de una manera muy, muy sencilla. Amarás a Dios con todo tu corazón, ¿se acuerda de eso? El primero y más grande de los mandamientos. Y luego agrega Jesús, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mi relación con Dios necesariamente afecta, si yo estoy amando a Dios por sobre todas las cosas, necesariamente voy a reflejar esa relación con Dios, la voy a reflejar necesariamente para con mi prójimo. Entonces, la manera en cómo yo estoy viviendo mi relación con Dios afecta, por supuesto, a mis trabajadores, afecta a la gente que está conmigo y afecta, por supuesto, a ese círculo íntimo donde yo me desenvuelvo. Es decir, si yo estoy casado, necesariamente va a verse reflejada mi relación con Dios con mi pareja, necesariamente. Si yo estoy en buenas relaciones con Dios, necesariamente va a verse reflejada en la forma de cómo me estoy relacionando para con mis propios hijos. Porque no es imposible disociar la idea de tener una buena relación con Dios y al mismo tiempo no tener una buena relación para con los demás. Es más, quiero que lo piense brevemente y va a ver cómo ocurre esto. Normalmente, cuando nosotros no estamos en una sana relación con Dios, no estoy diciendo que no esté trabajando en la iglesia, puede usted tener un ministerio exitoso, pero mi relación con Dios puede no ser la más sana. Cuando mi relación con Dios empieza a sufrir quebrantos, es mucho más fácil entonces que mi relación con mi pareja empiece a sufrir las consecuencias de mi falta de relación con Dios. Es sencillo. Cuando yo me olvido de mi relación con Dios y ya no es lo primordial, cuando yo me olvido acerca de ello, entonces es más fácil engañar a mi esposa. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Realmente ya no lo estoy amando tanto.
puedo más fácil engañar a mi esposa, ¿sí? O puedo abusar de mi autoridad. Yo sé que en algún momento usted puede decir, bueno, es que la culpa es de ella. Casi siempre ocurre todo eso en las consejerías pastorales. Cada vez que me toca tratar con hombres y mujeres, casi siempre agarran, ella dice que él es el culpable y él va a decir, es que ella. Tenemos que ver eso en una forma mucho más amplia y ahora en unos minutos más habremos de considerar un poquito acerca de eso. Pero el matrimonio es realmente una representación entre el pacto que nosotros tenemos para con Dios. Ahora, por supuesto que una relación de matrimonio es mucho más que amor los unos por los otros. Quiero que vea este texto conmigo. Marcos capítulo 10, y de hecho Jesús está retomando las palabras esenciales que están allá en el libro del Génesis. Pero desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Ojo, no con la abuelita, no con la mamá, ¿sí? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Por eso el hombre tiene que dejar, si no lo habíamos entendido, por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Esa parte es esencial. Vivirán como si fuera una sola persona. Así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe de separarlos. Después Jesús va a tener que explicar acerca de por qué Moisés permitió el divorcio. Lo dice de una forma concreta: por la dureza de vuestros corazones. El propósito de Dios no tiene que ver con que te estés separando. El propósito de Dios es concreto. Dios te ha dado una pareja para que se hagan uno y haciéndose uno, al final de cuentas, vivas con Él de forma eterna. El pacto para con Dios es así. Quiero que lo pienses un momento, brevemente, piensa un momentito. Dios dice, y hay muchas promesas acerca de lo que voy a decir ahora, Dios dice, no te dejaré. ¿Cierto eso? ¿Lo has escuchado alguna vez? No te dejaré. ¿Sabe? Cuando Dios nos adoptó como hijos suyos, nos mete dentro de su familia y nunca te va a dejar. Nunca. La relación de pacto con Dios, haya una forma entonces de cómo se manifiesta en mi relación de pareja. Entonces, cuando yo me mantengo fiel al pacto que tengo para con Dios, voy a hacer todo lo necesario para poder mantenerme fiel en la relación que yo tengo con mi pareja. Voy a hacer todo lo necesario. Yo sé que muchas veces dicen, es que yo ya hice, ¿sabe? La verdad es que casi nunca hacemos todo lo necesario. Podríamos considerar algunas otras causas de divorcio. No es el momento, pero creo que puede eventualmente haber algunas y creo que sí las hay. Sin embargo, no es el punto que hoy quisiera tomar. Lo puedo abordar un día más adelante. Quiero que consideres brevemente, voy a poner dos esquemas. En el primero de ellos, cómo generalmente en nuestra cultura hacemos las cosas. Esta lámina incluso la usé hace unas semanas atrás. Esta lámina en particular la usé en una clase donde estuvimos hablando sobre 40 días en la palabra, pero quiero usarla intencionalmente. ¿Cómo nos movemos normalmente? El esquema que toda la cultura nos provee acerca de cómo se deben de manejar las relaciones de pareja generalmente es así. Debes de buscar a la persona correcta, ¿sí? Por eso las preguntas que se hacen entre los noviazgos incluso es, ¿cuál es tu tipo de pareja ideal? ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo la quieres? Generalmente ocurre eso. Entonces cada uno de nosotros hace su propia lista, como si se tratara de una solicitud a Santa Claus, hace su lista de todo lo que quiere, ¿verdad? Sí, alto, por favor, con un buen auto, que tenga una chequera importante. Sí, casi siempre uno piensa en todo eso tipo de cosas. Dos, te enamoras. Y por supuesto, el enamoramiento es una parte esencial y ¿por qué no? También es una parte que disfrutamos, ¿sí? Disfrutamos enormemente de estar enamorados. Tres, pones todas tus esperanzas y tus sueños en esa persona para cumplir tu futuro. Y está bien, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasa si no ocurre así?
Muchísimas relaciones de pareja, muchísimas, siguieron ese 1, 2, 3. Busqué a la persona ideal, la que me pareció más adecuada, hasta le íbamos al mismo equipo de fútbol y nos poníamos las mismas playeras cuando había partido. ¿Le ha tocado ver eso? ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente. Después te enamoras. Por supuesto, estoy enamorado. Hasta siento maripositas en el estómago. ¿Se acuerda ese tipo de expresiones? Después pongo toda mi confianza. Pero la realidad es que vivimos en una sociedad que está marcada por el pecado. Y este esquema que estoy siguiendo, este es el que nuestra sociedad nos propone. Este no es el plan de Dios. Déjeme ser incisivo en esa parte. Ese no es el plan de Dios. Cuando las cosas no funcionan, entonces pasa el número 4. Si no funciona, repites el paso 1, 2 y 3 otra vez. ¿Sí? ¿Ya te casaste una vez? 2 veces, 3, 4. Vea un poquitito de la farándula y vea los proyectos de Hollywood de matrimonio. Siguen exactamente esta receta. Me enamoro, me consigo la persona ideal, una modelo X, qué sé yo, ¿verdad? Y como no funciona, repito otra vez. Busco otra persona ideal, me vuelvo a enamorar, trato de que funcione y no va a funcionar. Y ahí puedo seguir N cantidad de veces. El plan de Dios realmente es completamente distinto. Véalo. Quiero que vea esta otra secuencia. 1. Te conviertes en la persona correcta. Yo sé que todo el mundo queremos a alguien que ya esté listo. Es más, eso pasa en muchísimas otras cosas. Queremos buscar a alguien que se encargue del liderazgo de algo y buscamos la persona que ya está preparada para eso. ¿Sabe? Ese no es el proyecto de Jesús. Jesús lo que hizo fue, tomó unos hombres pescadores que no sabíamos qué características tenían. De hecho, varios de ellos tenían muy malas características, pero entonces ocurrió algo. Dios entonces, Jesús, los toma y los empieza a discipular. Ese es un proyecto totalmente distinto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Número 1, me convierto entonces primero en la persona correcta. Número 2, también hay 1, 2, 3, por supuesto, y camino entonces en el amor. Pero ese caminar en el amor, déjeme ser aquí otra vez insistir en esto. Aquí sí estoy hablando acerca de la descripción que la Biblia da acerca del amor. No egoísmo, ¿se acuerda? El amor no es egoísta, no es jactancioso, no se envanece. ¿Se acuerda todo eso? Si no lo ha leído nunca, primera a los Corintios capítulo 13, ahí tiene toda esa lista. Bueno, ok. Ahora, Dios hace esto porque ese es el proyecto de Dios. Número 3, pongo toda mi esperanza, no en mí, no en mis sueños, no en mis ilusiones, pongo todas mis esperanzas en Dios y honro esas decisiones, honro ese pacto. Voy a insistir en mantener ese pacto que Dios me ha dado. Alguien me dijo una vez, puede que no funcione. Sí, sí puede que no funcione. ¿Se acuerda que del otro lado hay un número 4? ¿Sí? ¿Qué ocurre si no funciona? No puedo regresarme al otro esquema, pero hago algo parecido. Si no funciona, entonces repito de nuevo los pasos 1, 2 y 3. Si no está funcionando, entonces vuelvo al paso número 1. Antes de intentar transformarlo a él, me empiezo a transformar yo. Antes de transformarla a ella, para que sea como yo quiero, me transformo yo. Vea la diferencia. La diferencia es increíblemente importante. 1, el esquema que está en azul, ese esquema es fundamentalmente basado en mi ego. Yo busco a la persona adecuada, claro, yo pongo las características. En el otro esquema, el que está en amarillo, ese está basado en un amor que es sacrificial. No busco a la persona ideal,
me hago la persona ideal para la otra persona. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia enorme. Por eso es que nuestros matrimonios luego no funcionan, porque seguimos a veces mayoritariamente el modelo que está en color azul. Quiero que recuerde algo. El hecho de que su pareja incluso sea miembro de una iglesia no necesariamente hace que ya esté caminando en el modelo correcto. Porque también vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad, y en más de una ocasión el problema es que seguimos pensando como si estuviésemos todavía en el mundo. Ese es nuestro grande problema. Es decir, déjeme usar una expresión coloquial, no hemos cambiado el chip. Seguimos pensando en el esquema del mundo. Pero por favor, si usted es creyente en Jesucristo, si su pareja es creyente en Jesucristo, por favor, empecemos a caminar entonces en el modelo que Dios mismo nos ha provisto y no permanezcamos simplemente en el otro, porque ese al final de cuentas no es el modelo adecuado. Ahora, todo matrimonio es para una sola cosa, es para la gloria de Dios. El matrimonio entonces es la representación de Dios con su pueblo y el matrimonio está diseñado para que nosotros a través de él mostremos la gloria suya. Entonces, para eso es que existe el matrimonio. Podemos decir que el matrimonio existe para la gloria de Dios y que es la forma en cómo cada uno de nosotros mostramos que de verdad es posible. Saben, no he asistido a muchas bodas donde se renuevan los votos después de 50 años. Pero Dios me ha permitido asistir a más de una boda donde la gente cumplió sus primeros 50 años de haber estado casados. Y cuando me ha tocado estar ahí, me acuerdo la primera vez, un jardín bonito donde se celebró la ceremonia y me invitaron a que yo predicara con ellos. Me acuerdo de de Efraín, que era el hombre, y tú lo veías tan emocionado de que iba a casarse, de que estaba otra vez renovando un voto sacramental, lo veías tan emocionado. Yo me acuerdo que al estar ahí en esa boda, dije, Dios, gracias porque me permites ser testigo de esto, porque me estás diciendo que en ti sí es posible. Después tuve oportunidad de asistir a otras bodas donde se renovaban los votos sacramentales después de 50 años. Y cada vez que veo ese tipo de proyectos de vida, de la fidelidad de Dios, de cómo Dios ha estado presente en ellos, no quiero decir que no hayan tenido problemas. La verdad es que también tuvieron problemas. Pero después de 50 años dices, Dios, gracias, porque tú lo hiciste posible. Y me alientan a mí para que yo pueda continuar. Entonces, cuando me tocó celebrar mis primeros 25 años de matrimonio, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que todavía no es necesario que hagamos ninguna fiesta, porque todavía no es necesario que yo renueve mi compromiso contigo. Sigo siendo fiel al primer compromiso que hice hace 25 años, así es que todavía no necesito refrendar este. Pero yo espero que cuando cumpla 50 años, Dios en su gracia me permita poder hacerlo. Pero es que el matrimonio está diseñado para que Dios sea glorificado. Y es glorificado cuando tú ves familias que están viviendo bajo la voluntad de Dios. Cuando tú estás viendo que el hombre en verdad respeta a su esposa, la honra y está buscando el desarrollo intencional de ella. Quiero que deje de pensar de forma egoísta. ¿Sabe? Muchas veces lo que ocurre es esto. Conozco hombres y mujeres que viven a veces para la otra persona, que viven para los hijos. Y, ¿sabe? El problema es justamente ese, que en lugar de vivir para honrar a Dios, nos ocupamos en otro tipo de tareas. Y fuimos diseñados para poder honrar a Dios. Nuestro propio matrimonio tiene que ver con esto. Existe, de hecho, para la gloria de Dios. Es una forma de cómo nosotros modelamos el reino de Dios para otros. ¿Sabes? La forma en cómo le estamos diciendo a la comunidad, a nuestra sociedad, a nuestros amigos. Es la forma en cómo nosotros le estamos diciendo que sí es posible. Entonces, si tú eres creyente en Jesucristo,
quiero que consideres el impacto que eso tiene sobre todos tus amigos, sobre todos tus compañeros. Quiero que pienses, y si incluso eres joven y estás pensando en algún momento en casarte, quiero que empieces a desarrollar esto. Piensa que este es el sueño más ideal al cual puedes aspirar, que puedas estar casado con una persona que también es creyente en Jesucristo y que ambos van a buscar honrar a Dios por toda la vida. El objetivo es ese, que Dios sea honrado y que sea honrado para toda la vida. Nuestro plan, el plan de Dios realmente es para cada uno de nosotros, es que nuestra vida pueda glorificar la presencia de Él. Entonces, matrimonios exitosos en el plan de Dios, por supuesto, que es la forma de cómo honramos. Lo honramos entonces y mostramos la gloria de Dios a través de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo están nuestros hijos siendo educados. Entonces, aquí quizás entonces valdría la pena hacernos la pregunta, ¿de qué manera mi matrimonio está mostrando la gloria de Dios? ¿Cómo me conocen a mí? ¿Cómo ve la gente mi propio matrimonio? La gente debe de poder ver en mí, en mi propia relación de familia, ver la gloria de Dios reflejada. Eso es lo que debería de la gente de estar viendo en mí. No porque seamos la familia perfecta, sino que porque puedan observar que la presencia de Dios se encuentra ahí en ellos y que estamos haciendo todo lo posible, todo lo necesario para poder honrar a Dios en nuestra propia relación de familia. Entonces, quiero que pienses eso, porque eso es un testimonio que puede impactar enormemente a muchísimas personas. Tenemos que preguntarnos acerca de ello. Se trata de guardar el pacto, así como la Escritura también lo señala, hasta que la muerte nos separe. Entonces, Dios en Cristo Jesús nunca dejará a su esposa. Esa es una bendición también para nosotros, porque la relación de pacto precisamente empieza con una relación con Dios. Y usted puede tener la seguridad de que Dios nunca, nunca nos va a abandonar. La presencia de Dios va a estar ahí en nosotros una y otra vez. Podríamos en algún momento existir algún tiempo de quebranto, de distanciamiento, y a veces hasta nuestra trágica reincidencia por nuestra parte, pero Dios siempre va a guardar ese pacto. Dios siempre va a honrarlo. El que te tomó por la mano nunca te va a dejar. Dios nunca lo va a hacer. Cuando nosotros guardamos el pacto para con Dios, nosotros hemos de mantener ese pacto y decirle, Dios, por la presencia tuya en mí, ahora dame la fortaleza necesaria para que yo pueda ser fiel al pacto contigo y al pacto que ahora yo tengo para con mi esposa. Insisto otra vez, no se trata simplemente de permanecer enamorado, se trata de mostrar en la vida real la gloria del Evangelio. Ahora, es posible que nos equivoquemos. ¿Sabe? Una realidad es que los cristianos no nos gusta, pero una realidad es que los cristianos también pecamos. Pero si eres creyente en Jesucristo, la otra realidad es esta. Los creyentes se equivocan y corrigen. No podemos permanecer en el error. Si yo ya sé que es incorrecto lo que estoy haciendo, entonces tengo que corregir. Si la forma de cómo he estado tratando a mi esposa no ha sido la más adecuada, tengo que corregir. Si no estoy tratando adecuadamente a mi esposo, debo de corregir. Nuestros hermanos Humberto y Vero estuvieron por ahí en algún momento trabajando y ellos usaban un momento de equilibrio a través del tema que estuvieron compartiendo, amor y respeto. Si no estoy amando adecuadamente a mi esposa con el amor que Dios me ha dado, déjame irme a otro pasaje, Efesios capítulo 6, o 5 y 6 de una vez.
En esos dos capítulos también encontramos esto. El amor de Dios por su iglesia es sacrificial. El amor de Dios para mi esposa, para mi esposo, debe ser sacrificial. Amarle, ¿sí? Y si no estoy amando lo suficientemente, tengo que corregir. Yo soy el que tiene que corregir. Yo soy el que me tengo que convertir en la persona adecuada, la persona ideal para la pareja que Dios me ha dado. Entonces soy yo el que tiene que hacer eso. Ahora, si yo me equivoco, tengo que corregir. Muchas veces hemos vivido en el egoísmo, de lo que tú me tienes que dar, lo que tú me tienes que suplir. Tienes que vestirte para mí y tienes que gastar para mí. Eso es egoísmo. Ese no es amor al prójimo. Ese es amor a mí mismo. Y si yo permanezco en ese esquema, más tarde o más temprano voy a seguir con problemas. Entonces, sí, los cristianos también nos equivocamos. Pero en el nombre de Dios también los cristianos buscamos corregir lo que también hemos hecho mal. Porque se trata de regresar entonces a la fidelidad del pacto con Dios. Ahora, déjeme considerar este último punto. El objetivo final de toda nuestra vida no es el matrimonio. Si eres soltero, si no tienes pareja en este momento, ¿sabes? El objetivo final de nuestra vida no es el matrimonio, ¿eh? El matrimonio es algo realmente temporal. Quiero que lea conmigo estos textos. Lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Vea un par de textos más. Les aseguro que si alguno ha dejado a su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos para ser obedientes al reino de Dios, sin duda recibirá mucho más que lo que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos de que me amen más que a su propia vida. Entonces, esos tres textos nos muestran algo. Las familias, la relación de pareja, son un buen regalo de Dios. Pero si lo había pensado en esos términos, lamento desilusionarle un poquito al respecto, pero la Biblia dice, en las palabras de Jesús, que allá en la eternidad no estarán casados ni se darán en casamiento, sino que todos serán como ángeles. Entonces, la finalidad última para nuestra vida no tiene que ver con que estemos casados. Fuimos diseñados para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios. En este momento, si estoy casado, lo glorifico a través de mi familia. Si no estoy casado, también lo puedo glorificar perfectamente como soltero. El matrimonio y la familia no son parte de la vida venidera, no son parte de la vida eterna y ni siquiera están garantizados en esta vida. No quiere decir que todos los que hoy estamos aquí necesariamente tuviésemos que estar casados. No quiere decir que todos necesariamente tenemos que tener 4 niños. Aquel esquema de se casaron y fueron felices para siempre, como el objetivo de la vida, ese es el de los cuentos. El objetivo para nuestra vida es que nosotros glorifiquemos a Dios. Entonces, si el objetivo para nuestra vida es que vivamos para la gloria de Dios, la familia y el matrimonio solamente son un camino posible junto a la estrecha que va al paraíso. Vea bien, un camino posible. No quiere decir que necesariamente tienes que estar casado y tener una familia. El objetivo al final de cuentas, sea soltero o casado, eso no importa. El objetivo al final de cuentas sí lo podemos cumplir todos, porque se trata de que Dios sea glorificado. Entonces, el matrimonio es un regalo momentáneo que Dios nos da. Es un regalo que Dios nos brinda para este tiempo y a través del cual nosotros honramos para los que están casados. Por favor,
honremos el pacto que guardamos para con Dios y el pacto que guardamos para con nuestra esposa, para los que están casados, pero para todos el objetivo sigue siendo el mismo. El fin principal de nuestra vida es glorificar a Dios y gozar de su presencia para siempre. Ese es el fin principal. Y eso, casados, solteros, cualquier forma como estés, podemos vivir para honrar a nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar en esta tarde contigo, de gozar de la comunión con tu pueblo. Bendecimos, nuestro Dios y Padre, la presencia tuya. Gracias porque tú eres el que hace todas las cosas posibles, porque por ti estamos en este tiempo reunidos. Bendícenos, Padre, y danos sabiduría y fortaleza. Danos de la presencia de tu Espíritu para poder ser fieles al pacto que guardamos contigo y al pacto para los que estamos en matrimonio, el pacto que guardamos para con nuestra esposa. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu en nuestra vida, en Cristo. Amén.